Hoy dije, ya basta. Pesaba 88 kilos. Tenía 36 años. No podía atarme los zapatos sin jadear. La espalda me dolía cada noche, y en las fotos siempre me escondía detrás de alguien. Una mañana me miré al espejo y lloré. Laura, ¿esta eres tú? Decidí que debo perder peso. El 1 de febrero, empecé despacio. Desayuno, avena y fruta y yogur natural. Comida y cena, proteína y mucha verdura y un poquito de arroz integral. Bebía 2,5 litros de agua. Caminaba 40 minutos todos los días, aunque lloviera. Los primeros 15 días fueron horribles. Hambre, dolor de piernas, ganas de llorar y comer chocolate. Pero cada noche escribía en mi diario. Día 15 completado. Soy más fuerte que ayer. Marzo-abril. Bajé 5 kilos, y de repente nada durante 6 semanas. La báscula no se movía. Quería tirar todo por la ventana. Lloré, grité, y luego cambié el plan. Empecé a hacer sentadillas usando 2 botellas de agua como pesas. Empecé a correr 1 minuto y caminar 2, método correr-caminar. Mayo. Un día corrí 5 minutos seguidos sin parar, y lloré de felicidad en medio del parque. La báscula empezó a bajar otra vez. 4 kilos más. Junio-julio. Ya pesaba 72 kilos. Corría 5 kilómetros sin parar, hacía 50 sentadillas como si nada, y mi ropa vieja me quedaba grande. Mis vecinos me dijeron, Laura, estás radiante. Agosto. Vacaciones en la playa con amigos. Todos comían helado, paella, cerveza. Yo comí sano, pero una noche me rendí y comí 3 bolas de helado y patatas y vino. Al día siguiente subí 2 kilos de golpe y me odié. Lloré en la ducha, y luego me dije, Laura, un día no arruina 8 meses. Septiembre-octubre. Volví más fuerte que nunca. Corría 8 kilómetros. Hacía yoga cada mañana. Comía 80% sano y 20% placer sin culpa.
1 de noviembre de 2025. Pesaba 68 kilos. 20 kilos menos en 10 meses. Me probé el vestido rojo que compré en 2018 para cuando adelgace, y me quedaba perfecto. Corro 10 kilómetros sin cansarme. Mi piel brilla sin maquillaje. Duermo 8 a 9 horas profundas. Tengo energía para grabar, enseñar, bailar y vivir. Ya no me escondo en las fotos. Me quiero, me respeto y me siento poderosa. Hoy, diciembre de 2025, peso 66 kilos. Sigo manteniéndolo un año después. Corro medias maratones. Enseño yoga a mis alumnos online los domingos, y cada vez que alguien me pregunta ¿cómo lo hiciste?, les digo la verdad. Con lucha diaria, lágrimas, errores y mucho amor propio. Tú también puedes. Empieza hoy. Un paso. Un día. Ahora hagamos un repaso. Aquí tienes algunas palabras importantes. La lucha diaria. La lucha diaria. Rendirse. Rendirse. El amor propio. El amor propio. Correr 10 kilómetros. Correr 10 kilómetros. El vestido rojo. El vestido rojo. Bien hecho. Bien hecho. Mantener el peso. Mantener el peso. Ahora, responde las siguientes preguntas. ¿Cuántos kilos perdió Laura en total? ¿Qué hizo Laura cuando tuvo una crisis en agosto? ¿Cuál es la lección más grande que aprendió Laura? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos.